Buenas noches, bienvenido a la librería Paulina. Gracias por vuestra asistencia, gracias también al profesor Ignacio Rojas. Como sabéis, hemos organizado este encuentro de Adviento para hablar sobre la Carta de San Juan y también con motivo de la última publicación del profesor Ignacio Rojas. Me imagino que todos lo conoceréis, pero bueno, por si acaso, pues él es religioso trinitario y además es profesor en la Facultad de Teología. Vuelvo a reiterar las gracias también a Nacho y le cedo la palabra. Sí, gracias. Gracias, Rafa. Buenas tardes y sobre todo gracias por la paciencia. La técnica se supone que tiene que ser una ayuda, pero a veces es un obstáculo, pero intentaremos descubrir por qué. No hace falta verlo, sino que es mucho más importante a lo mejor. Bueno, pues la palabra de Dios siempre, el canal que tiene para entrar en nosotros es el oído, ¿no? No es la vista. Entonces a lo mejor es una invitación también a volver al origen de la palabra que se transmite precisamente por la escucha. Por la escucha. Bien, como decía Rafa, hemos pensado en este momento de encuentro, en este tiempo de Adviento recién comenzado, mirando siempre a la Navidad, en esta preparación. Y hemos pensado en este momento desde la primera carta de Juan, que normalmente es un texto que leemos en el tiempo de Navidad, pero que vamos a adelantar un poco, porque todo el mensaje de la carta, muchas veces centrado en esos días, que quizás estamos embotados de tantas cosas, pues pasa más desapercibido. Y porque también considero que este tiempo es el tiempo propicio para prepararnos a cuanto nos dice la carta, que es a tomar conciencia de nuestro ser hijos de Dios. Por tanto, el Adviento como un tiempo de reencontrarnos con una identidad que muchas veces somos como superconscientes de que es así, de que somos hijos de Dios, pero que nos cuesta palpar en la cotidianidad el sentido de esto. El Adviento es el tiempo de la esperanza cristiana. Lo escuchamos y lo vamos a seguir escuchando a lo largo de este tiempo. El Adviento es el tiempo que da inicio al año litúrgico. El Adviento es el tiempo de prepararnos para la venida del Señor Jesús, hecho carne, y también como anticipación y anhelo y deseo de esa venida definitiva del Señor, en la cual creemos. Y como bien saben, son muchísimas las prácticas que se desarrollan a lo largo de este tiempo de Adviento. Encendemos velas, hacemos nuestra corona, hay calendarios de Adviento también, que en cierta manera nos ayudan a prepararnos para el tiempo de Navidad. Y es curioso porque el Adviento tiene en sí, dentro de sí, una connotación procesual. Ahora, en este tiempo, de modo particular, el Papa Francisco nos llama a tomar conciencia de los procesos. Muchas veces, por tener anhelos de cosas, no vivimos el momento. Y se nos olvida que es necesario el tiempo de Adviento, es necesario el tiempo de la preparación para poder celebrar bien la Navidad, el nacimiento del Señor. Por eso gradualmente la Iglesia nos invita a encender las velas semanalmente. Por eso también progresivamente en nuestro ambiente cultural vamos percibiendo que la Navidad se va acercando, que se avecina, que hay cosas que preparar. Y son muchos los elementos que en este tiempo de Adviento nos recuerdan que estamos en un momento especial, y que por tanto requiere un cierto también ejercicio especial. ¿Cómo nos preparamos? Cuando preparamos un viaje sabemos qué preparamos. Cuando preparamos una charla sabemos qué preparamos. Cuando nos preparamos a venir a una charla sabemos cómo tenemos que prepararnos. Si habla bien, vale. Si no, pues ya me voy yo, me entretengo con otra cosa. Es decir,
Para todo nos preparamos y entramos en dinámicas de procesual. Pero muchas veces el Adviento precisamente podríamos decir que engullido por el tiempo de Navidad. Anticipamos tanto la Navidad, la anticipan comercialmente de tal manera que nos dejamos entrar en momentos que nos encontramos ya sumergidos en la fiesta sin habernos dispuesto. ¿Qué decir del Adviento? Todos sabemos que el Adviento nos evoca también a momentos de nuestra infancia. ¿Cuántas veces escuchamos que el Adviento o que la Navidad es un tiempo de celebración para niños? Como queriendo un poco liberarnos de este tiempo litúrgico. Pensamos que el Adviento y la Navidad son, a lo mejor, momentos nostálgicos, celebraciones que despiertan recuerdos de la infancia, de cómo celebrábamos, del dónde, del con quién nos preparábamos o con quiénes, los que están, los que ya no están con nosotros. El Adviento se debate entre la calidez y la inocencia que espera siempre la sorpresa del Hijo de Dios que se encarna y también el frío de la estación, que en cierta manera nos repliega y que se nos contagia incluso interiormente. Por eso el deseo es que este momento de encuentro con esta carta de Juan nos ayude un poco a entrar en calor, hoy especialmente, a entrar en calor y a entender el Adviento como un progresivo tomar conciencia de que tenemos una identidad de hijos que se nos revela en ese niño, en ese Dios hecho carne. La liturgia nos invitará a despertar, nos invitará a la profecía, nos invitará a cantar con María, nos invitará finalmente, en el tiempo de Navidad, a adorar y a contemplar. Les propongo vivir este tiempo de Adviento desde un pequeño texto que también la liturgia lo va a presentar en el tiempo de Navidad. Un texto quizá algo desconocido, y se preguntarán por qué la primera carta de Juan. Pues muy sencillo. Porque es la carta que ha querido la Iglesia que nos recuerde a todos que somos hijos de Dios. Y que cuando miramos a ese Dios hecho carne, miremos también nuestra condición, la que Dios quiere para nosotros, ¿no? La carta nace en un contexto muy controvertido de la Iglesia de los Orígenes, allá por el siglo I. Un contexto muy controvertido porque dentro de la comunidad cristiana, según atestigua la carta, hay algunos miembros de la comunidad que niegan que Jesús sea el Hijo de Dios hecho carne. Y esto tiene consecuencias prácticas, consecuencias en la vida cotidiana, como un déficit en la capacidad de amar, en la capacidad de entregarse del creyente, de ponerse al servicio del hermano. Por eso el autor de la carta va a ser muy concreto en sus expresiones. Expresiones del tipo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y que no amas a tu hermano a quien ves? Expresiones del tipo, no amemos de palabra, no amemos de boca, sino de corazón, de verdad. Por tanto, es una continua llamada a decir que esto que nosotros celebramos en el tiempo de Navidad y que nosotros preparamos en el tiempo de Adviento es algo que toca directamente nuestra forma de ser y de estar en medio del mundo. Porque lo que decimos del Hijo de Dios, lo podemos decir de nosotros y de nuestro compromiso cristiano. Que para el autor de la carta tiene como dos pilares fundamentales. Lo que creemos y lo que amamos. Hay más. La carta es relativamente breve, tiene 5 capítulos, y aunque daría la impresión de que por el estilo el autor se repite, en cambio no, va progresivamente adentrándonos en este misterio del Dios amor, que nos quiere porque sí. Y que nos quiere de una manera muy concreta, como un padre quiere a sus hijos. Por eso me parecía muy sugerente que fuera esta carta la que guiara
un poquito este encuentro, meditación en el tiempo de Adviento, para que no pasara desapercibido que la celebración de la Navidad está llamada a apuntalar esta condición, está llamada a hacernos crecer en el compromiso creyente y sobre todo en el compromiso concreto, porque el amor cristiano, el amor de Dios por la humanidad y el amor al cual nosotros somos provocados en la lectura de la carta y que confesamos en la fe y estamos llamados a vivir, tiene siempre un tú, tiene siempre un interlocutor. El autor de la carta es curioso porque no habla de un amor difuso, etéreo. Qué bonito es el amor, ¿verdad? Decimos nosotros. Luego otros apuntan cuando es verdadero, ¿no? Pero no habla de ese amor. Habla de un amor que se hace práctico, concreto, que tiene rostro concreto. Y que el autor siempre define como tu hermano. No te olvides de tu hermano. Que amemos al hermano. Que nos amemos los unos a los otros. Son expresiones que continuamente va a ir repitiendo el autor. Y que nacen, ¿sabéis qué? De profesar el misterio de la Navidad. Que Jesús realmente es el Hijo de Dios hecho carne. El texto que os propongo son 2 versículos. Texto muy sencillo. Que sean 2 no quiere decir que no tengan miga. Que sean 2 quiere decir que a lo mejor con 2 tenemos bastante. Pero yo creo que en cierta manera, por un lado tienen el encanto de quien ha hecho una experiencia, ¿de acuerdo? Y tiene que comunicarla. Por otro lado tienen el encanto de decirnos, si no has caído en la cuenta, cae en la cuenta. Porque en esto, como creyentes, como cristianos, nos lo jugamos todos. Se encuentra en el capítulo 3 de la carta, un capítulo que pertenece a una sección en la cual el autor ha comenzado diciendo que Dios es justo. Que Dios es justo. Nosotros tenemos un concepto de justicia mucho más normativo, legal, jurídico, ¿verdad? Mientras que para el autor de la carta, la justicia tiene un valor mucho más solidario. Justicia es dar dignidad. Dar dignidad no es solamente aplicar leyes, sino sobre todo que haya relaciones de tú a tú. Y en ese contexto, de repente el autor, capítulo 3, versículos 1 al 2, dice lo siguiente. Es un texto que seguramente han escuchado multitud de veces. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Bueno, pues este es el texto que les propongo para este encuentro meditación. El autor, ya he dicho el contexto, comienza, como les decía antes, como asombrándose, ¿no? Mirad, llamando la atención. Es como un poco, date cuenta de lo desapercibido que pasa el amor de Dios por nuestra vida, que muchas veces hay que pararse. Bueno, pues eso es Adviento. Tenemos momentos litúrgicos para todo. Y en todos los momentos tendríamos que ser como conscientes de nuestra condición de hijos de Dios. Pero el autor en este momento dice, párate, date cuenta, mirad, algo ha pasado, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué amor nos ha tenido el Padre? El amor que nos ha tenido no es un amor simplemente en el pasado. No es un amor que nos tuvo, sino es un amor cuyo efecto perdura todavía en el presente. Es un amor que tiene su inicio en Él y que todavía se mantiene y que se hace realidad, vivo, presente en nuestra vida. Por eso dice
el amor que nos ha tenido el Padre. Y es muy interesante porque de una forma velada, el autor de la carta de Juan lo que nos dice es, atención, el que ama primero es Dios. Y Dios ha tenido un amor, el Papa utiliza mucho la expresión, ¿no? Dios nos primerea en el amor. Y el mismo autor de la carta, un poquito más adelante, va a decir, Él nos amó primero. Pero ahora lo dice de una forma velada, no lo dice así clarísimamente, sino, mirad qué amor nos ha tenido el Padre. Mirad cómo Dios en sí, que es amor, ha sido el primero que se ha echado adelante. Ha sido el primero que nos ha amado. Un amor que se mantiene en el tiempo, un amor que tiene su origen en Dios. Su amor se adelanta a nuestra respuesta. Un amor que incluso a lo mejor no espera respuesta porque es un amor muy peculiar. Es un amor ágape. Y todos sabemos que hay muchas formas de amar. Lo percibimos en nuestra vida familiar, en nuestras amistades, en la persona a la que amamos. Son amores diferentes. Bien, pues el amor cristiano también tiene una distinción dentro de esa categoría de amores. El amor cristiano es ágape, es gratuidad, es donación, es amor regalado, es amor que no espera nada a cambio, es amor que se da simplemente por el gozo de darse. Nosotros somos mucho más mercantilistas. No solo mercantilistas porque cuando damos esperamos recibir, sino porque somos sospechosos en el amor. No me quieras tanto. Santa Teresa se lo decía a Dios, ¿no? Cuando tenía algún tropiezo le decía, Señor, Señor, no me quieras tanto. Bueno, también lo usamos con otro tono evidentemente diferente del de Santa Teresa. Y lo usamos porque somos sospechosos del amor de los demás. Nos cuesta entender que puede haber un amor gratuito y un amor que viene simplemente porque somos nosotros. Pues eso es lo que dice el autor. Fijaos en el amor gratuito de Dios que te quiere porque sí, que no espera respuesta de ti. Porque si hay algo en este encuentro de Dios con la humanidad, es precisamente que son dos libertades que se encuentran. Es el amor de Dios que llama a tu libertad y que lo ideal sería responder a este amor de Dios, pero que no exige absolutamente nada. Es un amor de padre. Un amor de padre. Un amor que ha dado la vida, un amor que acompaña, un amor que cuida, un amor que siempre está. Y así lo ha querido definir. ¿Cómo es el amor de Dios? Lo dirá un poquito más adelante. Dios es amor. Pero ¿cómo es el amor de Dios? Y el autor dice, pues el amor de Dios es el amor del Padre. Como ama un padre, así ama a Dios. Y esto que puede parecer incluso, a lo mejor, algo infantil, tiene mucho de, ¿cómo diría yo? De tratar de poner rostro al amor de Dios. De tratar de identificarlo. Porque seguramente el autor, como hace en otras ocasiones, podría haber utilizado una metáfora. Pero el amor al que se refiere él y con el que identifica a Dios es el amor paterno. De cómo debería de ser un padre. ¿Quieres saber cómo es un padre y cómo actúa un padre? Mira el amor de Dios. Para cada uno de nosotros el concepto padre es diferente. Todos tenemos experiencias absolutamente diferentes. Pero para el autor, la referencia máxima de la paternidad, de la donación, de la entrega, del cuidado, es precisamente Dios Padre. Y es muy importante esto, porque luego dirá, para llamarnos hijos. Y según el concepto que nosotros tenemos de padre, ese mismo concepto tenemos del hijo. Y es muy curioso esto. No quiere decir que sea matemático,
Pero sí es cierto que el Hijo siempre hace referencia al Padre. Siempre hace referencia al Padre. No solamente porque tengamos código genético, sino porque muchas veces salen en nosotros gestos, expresiones, que en realidad no hemos aprendido por imitación, sino que son innatas, porque llevamos en nosotros la paternidad. Llevamos en nosotros lo que nuestros padres y madres han dejado en nosotros. Y el autor dice, es un padre que nos llama hijos. Y diréis, ¿qué cosa más simple? Pues no es nada simple. En el mundo bíblico el que llama es Dios, es el que da el nombre a las criaturas. Y luego da esa potestad al ser humano. En el Génesis, al primer hombre y a la primera mujer. Y tienen capacidad de nombrar. Y nombrar es reconocer la identidad y la misión. Tú eres hijo y tu misión en el mundo es ser hijo. ¿Y qué implica ser hijos en medio del mundo? Pues hacer referencia al Padre. Hacer referencia al Padre. Indica autonomía, libertad, pero referencia al Padre. Dios nos nombra, Dios nombra lo que es, y dijo Dios y se hizo. Dios da nombre a lo que ha hecho, le da identidad, le pone en medio del mundo con una misión bien específica, y a nosotros, creyentes, nos llama hijos. Darse cuenta de que somos hijos es una invitación fuerte de Adviento y nos ayuda a entender la encarnación del Hijo de Dios. Somos hijos que podríamos pensar en una relación única, padre-hijo. El que es hijo o parte de los hijos de Dios, porque el autor lo dice en plural, es hermano. Y en nuestra filiación descubrimos la fraternidad. En nuestro ser hijos de Dios, entonces somos capaces de poner rostro a quiénes son nuestros hermanos. Pero si no hacemos referencia al Padre, no tenemos hermanos. En realidad, si me permitís la expresión, es como si el autor nos estuviera diciendo, descubrimos el amor de Dios que es Padre y lo plasmamos, lo realizamos junto con otros que realmente son hermanos, que no elegimos, que son diferentes a nosotros, como nuestros hermanos de carne y hueso, pero que son igualmente hijos de Dios. ¿Entendéis? ¿Entendéis ahora por qué el autor sitúa esta declaración en el ámbito de Dios es justicia? Yo tengo una dignidad porque Dios me reconoce como hijo, pero tú tienes exactamente la misma dignidad que yo, porque eres tan hijo, tan hija de Dios, como yo lo soy. Por eso dirá inmediatamente después, pues lo somos. Me descubro en medio del mundo con un padre y con unos hermanos que no solamente son una obligación para mí a amar de una manera concreta, sino que son especialmente aquellos de los cuales yo recibo el amor. Lo que pasa es que esto es mucho más complejo. Somos mucho más capaces de hacer examen de conciencia para contabilizar las buenas obras, y así nos educaron, ¿verdad?, que yo hago, y mucho más complejos a la hora de contabilizar el amor que yo recibo. Somos mucho más predispuestos a ser conscientes de lo que damos y menos predispuestos a ser conscientes de lo que recibimos. Y el tiempo de Adviento, que es tiempo de espera, tiempo de esperanza, tiene que ser un tiempo de ser en ese sentido, de tomar conciencia también de que recibimos ese amor de Dios, trámite tantos y tantas hermanos. Somos la familia de Dios, de la cual es el Padre y nosotros somos los hijos. Por tanto, lo somos es una forma de decir,
Oye, me paro y tomo conciencia. Me paro. Pararse en Adviento es complejo. Porque os he dicho que van sucediéndose los días, vamos abriendo ventanitas, encendiendo velas, el Corte Inglés, la Gran Vía, las luces, lo que tengo que comprar, que ahora es más barato que cuando, este es el spot publicitario, que cuando llegue el momento de la... Pero me paro de decir, soy hijo de Dios. Me preparo a renovar mi filiación en el tiempo de Navidad. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. El autor de la primera carta de Juan no pone nunca paños calientes. No nos conoce porque no le conoció a Él. Hay un cierto, podríamos decir, extrañamiento del mundo. El mundo no entiende de fraternidad. No entiende de un Dios que es amor y que es Padre. ¿Por qué? Porque no han entendido el misterio del Hijo encarnado. Esto que nosotros nos disponemos a celebrar. No nos conoce a nosotros como hermanos. No nos conoce como hijos de Dios. No conoce a la familia de Dios porque no ha conocido a Jesús. No lo ha aceptado. Y el no conocer a Jesús, al Hijo, implica no conocer al Padre. ¿Dónde somos hijos de Dios? Nosotros no vivimos en un planeta diferente del resto de la gente. Somos hijos de Dios en medio del mundo. Y allí estamos llamados a ser hijos de Dios. Porque a lo mejor el no conocer al Hijo, con mayúsculas, puede transformarse en un conocer a Dios por medio de sus hijos. Hay una cierta implícita llamada testimonial. Ser en medio del mundo hijos. Ser, mostrar esta nueva condición, este nuevo estatus. Y continúa el autor. Queridos, ahora somos hijos de Dios. Como diciendo, ¿os ha quedado claro? Ahora somos hijos de Dios. Este es nuestro estatuto, nuestra condición. Vivirse como hijos de Dios en medio del mundo, en las tareas cotidianas. Vivirse, por tanto, como hermano, solidario, y como hijo de un padre. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Es un poco como, no se vayan todavía, aún hay más. Hay algo más. Lo que somos ahora no lo somos plenamente. Pablo lo dirá también, ¿no? Dice, nosotros ahora vemos nuestra condición y nos relacionamos con Dios como en un espejo. Nuestros espejos son bastante más diáfanos que los espejos de la época de San Pablo, que eran quizá un latón. Son mucho más diáfanos. Y aún así, nosotros no podemos atrapar la imagen del espejo. La podemos retener en nuestra retina, pero no podemos apropiarnos de ella, ¿verdad? Pues dice, aún no se ha manifestado lo que seremos. Nuestro destino, y esta es una dimensión fuerte del Adviento, está en Él. Nuestro destino está en Dios, que nos cuida, que nos acompaña, que nos regala su amor, en medio de un mundo que se extraña o que extraña a Dios, en medio de un mundo donde nosotros, como cualquier persona, seguimos sufriendo, en medio de un mundo donde sufrimos penas, dolores, donde también para los hijos de Dios hay muchos interrogantes sin resolver. Pero ¿cuál es el plus que tienen los hijos de Dios en medio del mundo? Que tienen una certeza, que aún no se ha manifestado lo que seremos, que viven en esperanza. El Adviento, hemos dicho, es el tiempo de la esperanza. No ha salido a la luz, dice literalmente el texto. No se ha destapado lo que nosotros vamos a llegar a ser. Es decir, todavía no gozamos de la plenitud.
Pero cuando nos paramos y tomamos conciencia de que somos hijos de Dios, percibimos que nos falta algo, que queremos más. Eso es lo que nosotros llamamos plenitud en Dios. Está el deseo, no solo nuestro, sino de lo que Él, lo que Dios nos tiene preparado. Y concluye con una certeza el autor. Ahora bien, sabemos. Y cuando dice el autor en la carta, que lo utiliza varias veces, sabemos no se refiere a lo hemos aprendido en la Facultad de Teología. No se refiere a un conocimiento intelectual, sino sabemos porque ya se va mostrando en la experiencia de la vida cotidiana, porque lo vamos experimentando, que cuando Él se manifieste, sabemos que cuando realmente salga a la luz lo que Él desea para nosotros, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Fijaos, es un padre que quiere que sus hijos amen como padres. Es muy interesante. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Ya no habrá espejo, ya no habrá imagen difusa, sino que al final la plenitud está ¿en qué? En que seremos reflejos del Padre, auténtico. Seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, cuando todo esto salga a la luz, el Adviento es preparación precisamente a esta manifestación. Celebramos la venida en carne, esperamos la venida gloriosa. Y así lo confesamos en nuestra fe. Seremos semejantes ¿a quién? Al Hijo, a Cristo. Nos identificaremos plenamente con Él. Pablo dice que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. En otra ocasión dirá incluso, tened la mente de Cristo. Pero esto lo dice para los conflictos comunitarios. Dice, pensad como Cristo, no penséis como pensaríais vosotros, porque si no esto no salimos del tema. Pero es muy interesante, porque progresivamente los hijos tenemos como referencia al Hijo. Y al final amaremos como el Padre. Nos amaremos como el Padre. Esa es la plenitud de la semejanza, porque lo veremos tal cual es. A lo mejor no se trata de una visión con nuestros ojos, ¿o sí? Pero el acento del autor no está ahí. Fíjense que el texto acaba como empieza. Mirad, lo veremos. Es el texto de la esperanza. Hay date cuenta, porque al final, donde tú abras los ojos o hacia donde orientes la mirada, ahí realmente se alcanza la plenitud. Es un tiempo entonces el Adviento para abrir los ojos. Abrir los ojos de hijos y vivir con esperanza y con un añadido, con confianza. Porque el que confía espera de una forma diferente. Espera abandonándose. Lo somos, nos ha dicho antes. Por tanto, en síntesis, vivir el tiempo de Adviento es, como hemos dicho, un tiempo para mirar, para tomar conciencia de esa condición divina, un tiempo para sentir esa llamada concreta, específica, para sentirnos llamados por nuestro nombre como hijos. Es evidente que el Adviento es un tiempo de espera y de esperanza. El Adviento es un tiempo de testimonio en medio del mundo. El Adviento es el tiempo por excelencia de quienes anhelan confiar, quienes desean dejarse los brazos del Padre. Por eso quiero concluir con una expresión
un texto que es muy sugerente, porque parecería que esta identidad la podríamos mirar de hijos únicamente desde la exclusividad, ¿no? El Papa Francisco tiene un texto muy interesante que nos puede ayudar a todos. Dice, es decisivo también para todos nosotros hoy redescubrir la belleza de nuestra condición de hijos de Dios. Ser hermano y hermanas entre nosotros porque estamos insertos en Cristo que nos ha redimido. Las diferencias, los contrastes que crean separación no deberían tener morada entre los que son hijos y creyentes en Cristo. Muy interesante, porque daría la impresión de que decimos hijos de Dios y nos estamos remitiendo a un concepto que mira exclusivamente hacia arriba, hacia el Padre, y cuando somos llamados hijos de Dios, la provocación no es mirar hacia arriba, sino mirar al hermano. Pues que este tiempo de Adviento sea un tiempo también para tomar conciencia de esto. Muchas gracias por la atención.